Así dice la Biblia. Dios Con el pastor le bendiga, Dios le bendiga. En esta preciosa hora, su hermano pastor Joelvi Núñez, desde República Dominicana para el mundo. Amén, deseándole la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Salida audiencia, ¿verdad? Que antes se vuelve un toque de queda para su vida, para seguir recibiendo, ¿verdad?, esta gran bendición de la palabra de Dios. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que se conectan, se conectarán, ¿verdad?, o se seguirán conectando por medio de esta plataforma. Gloria al Señor, ya que estamos en dos plataformas a la vez. Estamos en nuestro canal de YouTube también como Pastor Joelvi Núñez, y en nuestra página también de Facebook oficial Joelvi Núñez. Así que esperamos ser de gran bendición, gloria al Señor, ¿verdad?, en este tiempo poderoso que el Señor nos permite para la gloria y honra de su nombre. Hoy traigo, ¿verdad?, un mensaje, bendito sea el Señor, estudio que será de mucha edificación para tu vida. Esperamos que el Señor, ¿verdad?, pueda abrir tu entendimiento y comprender los tiempos, o el tiempo que estamos viviendo, y los tiempos también que se aproximan, porque no puede ser que, ¿verdad?, un lector de la palabra de Dios, un siervo de Cristo, un hijo de Dios, una iglesia que profesa a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, y que tiene promesa de patria celestial, ¿verdad?, del reino de Dios, cielo nuevo, tierra nueva, promesa de estar con Cristo, ¿verdad?, después de cumplir su temporada en este mundo, su jornada, la gloria del Señor, y que no se aperciba de los tiempos que estamos viviendo, tiempos que ya, ¿verdad?, fueron profetizados de parte del Señor por sus profetas en el Antiguo Testamento, y por el mismo Cristo, nuestro Señor y Salvador, y por los apóstoles de Jesucristo también, después de él, ¿verdad? Gloria al Señor. Nos anunciaron para que la iglesia estemos apercibida de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Así que quiero iniciar, gloria al Señor, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad?, del 1 en adelante. Y vamos a hablar de la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el misterio de la iniquidad, o la manifestación del hombre de pecado. Amén, gloria a Dios. Si hay algo que la iglesia debemos estar pendiente, es en los tiempos bíblicos que estamos viviendo, ¿verdad? En el tiempo escatológico, profético, que la Biblia anuncia, es lo que estamos visualizando al nivel del mundo. Todo lo que está aconteciendo mundialmente, tantas situaciones difíciles, tantas situaciones que inesperadas, ¿verdad?, el cambio climático, la atmósfera, los tiempos, las personas, todo esto está escrito en la palabra del Señor. Y quiero hablar, ¿verdad?, hablando de los tiempos, quiero hablar de la venida de Cristo y el misterio de la iniquidad, o la manifestación del hombre de pecado. Quiero leer en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Habla el título, la manifestación del hombre de pecado. La manifestación del hombre de pecado. Y allí la palabra dice así, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Escuchen bien, los cristianos. Escuchen bien, los cristianos. Amén. Escuchen bien, pueblo de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí a nosotros, los gentiles, en el versículo 2? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahorita estaremos, ¿verdad?, dando gloria al Señor, lo que es la apostasía, ¿verdad?, dando una pincelada. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Doy gloria y gracias al Señor por esta poderosa palabra, amén, que habla de la venida de Cristo y la manifestación del hombre de pecado, o el misterio de iniquidad que ya está en acción. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu trayendo sabiduría y entendimiento a todos aquellos que me escuchen y me visualicen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le señala a la iglesia de Tesalónica, hablándole de nuestra reunión con Cristo, hablando de que, ¿verdad?, ese evento diferente, ¿verdad?, a lo que es la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, hablando del evento del arrebatamiento de nuestra reunión con el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí el apóstol Pablo comienza a orientar la iglesia para que se aperciba, y le dice que no se dejen mover tan fácilmente ni por espíritu, ¿verdad?, porque hay mucha gente ahora que así dice el Espíritu, así dice Jehová, ¿verdad?, y están muy lejos y divorciados entre muchas personas que hablan o dicen que hablan de parte de Dios. Y estos son manifestaciones de los últimos tiempos, ni por palabra, ¿verdad? Gente que van a venir con palabra, con herejías, como si fuera de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo nos está advirtiendo, que ni por espíritu nos dejemos mover, ni por palabra, ni por carta. O sea, todo aquello que no se relaciona con la palabra de Dios, que no lo escuchemos, que no lo recibamos. Todo aquello, ¿verdad?, que no encaja con la palabra de Dios, porque ahora mismo, ¿verdad?, estamos llenos de lo que dice la Biblia, ¿verdad?, de muchos profetas por todo el mundo, pero la Biblia dice que se levantarán muchos falsos profetas en todo el mundo, y que lo examinemos, a ver si son de Dios, que examinemos los espíritus, amén, que examinemos los espíritus, a ver si son de Dios, o son, ¿verdad?, anticristo, los falsos profetas, bendito sea el Señor, que han surgido por todo el mundo, como lo señala la palabra del Señor. Amén. Así que tenemos una reunión con Cristo. Hay una reunión por la cual usted no se puede perder. Y esa reunión solamente estarán allí los que escuchen la trompeta del Señor. Gloria al Señor. Amén. Los que escuchen aquel día, bendito sea el Señor, la trompeta, ¿verdad?, con voz de manto, con voz de arcángel,
Creo que aquí el apóstol Pablo habla muy detallada sobre la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la iglesia, especialmente a la iglesia de Tesalónica. Gloria al Señor. Y ya el apóstol Pablo había anunciado esto ya en otras ocasiones, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que no nos dejemos mover, ¿verdad?, tan fácilmente de nuestro modo de pensar, porque hoy estamos viendo, y es lamentable, tantas personas dejándose mover tan fácilmente por cualquier voz, dejándose mover tan fácilmente por cualquier falsa doctrina, dejándose mover fácilmente por cualquier señal, bendito sea el Señor, como los habla la Biblia también, que dice que yo personalmente creo, ¿verdad?, en las señales que habla la Biblia, ¿verdad?, en los milagros, en las señales de sanidad, liberación, porque por la gracia de Dios, Dios nos ha dado ese ministerio también para la gloria de Dios, esa gracia especial, amén, para todos aquellos que creen, amén. Entonces, el apóstol Pablo aquí le está hablando y le está diciendo que el significado de no dejarse mover tan fácilmente de nuestro modo de pensar es no dejarnos mover de nuestro modo de pensar. Dice que debemos mantenernos firmes en las propias convicciones y creencias frente a influencias externas o presiones, sin dejarnos confundir ni alterar por ellas. Wow, esto me llamó la atención, impresionante lo que aquí, ¿verdad? Cuando yo comencé a buscar el significado de esto, bendito sea el Señor, lo que significa el significado de no dejarse mover de nuestro modo de pensar tan fácilmente. Amén. O sea, que debemos mantenernos firmes, ¿verdad?, en la convicción bíblica, ¿verdad?, en la convicción bíblica, en nuestra creencia bíblica. Bendito sea el Señor. El Señor dijo que el que lo ama, este es el que guarda su palabra. Bendito sea el Señor, amén. El que me ama, mi palabra guardará, obedecerá. Y Apocalipsis también habla que, ¿verdad?, los que no han negado su nombre, sino que han guardado su palabra, han tenido, ¿verdad?, paciencia, Él también lo guardará de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, hoy estamos viendo tantas condiciones, ¿verdad?, donde la apostasía se ha incrementado, donde las herejías se ha incrementado. Bendito sea el Señor, por medio, ¿verdad?, de influencias externas de afuera, ¿verdad? Bendito sea el Señor, donde las personas, y por eso dice la Biblia, el Señor hablando en Mateo 24, que muchos, dice que aun si fueramente los escogidos serían engañados. ¿De quién? De muchos que vendrían en el nombre de Cristo, pero contradiciendo lo que dice la palabra, ¿verdad?, viviendo lejos de lo que dice la palabra de Dios. Y todo aquello, aun cuando Pablo fue ¿verdad?, a una ciudad, dice que aquella persona examinaron a ver si lo que Pablo decía estaba en las Escrituras. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, no podemos dejarnos mover tan fácilmente de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, de lo que enseña la palabra del Señor, amén, el fundamento apostólico y profético. Y cuando hablo de fundamento apostólico y profético, no hablo de profetas modernos, no hablo de apóstoles modernos, ¿verdad?, que no tienen que ver nada, aleluya, con el fundamento que es Cristo y aquellos apóstoles que Cristo levantó. Gloria al Señor, ¿verdad? Cuando un apóstol de esto hablaba, Pedro, Juan, Jacobo, era el mismo Cristo en ello, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora, y por eso Apocalipsis lo menciona, por eso lo menciona, ¿verdad? Los 12 cimientos de los 12 apóstoles, gloria al Señor, y la Biblia lo detalla, hablando de los apóstoles originales, porque hoy también estamos llenos de falsos apóstoles y falsos profetas, ¿verdad? Y es lamentable decirlo, pero es así, lamentablemente. Todo aquel que contradice la Biblia, todo aquel
que está por encima de la Biblia, que su profecía es lo que él dice, ¿verdad? Y no lo que dice la Biblia. Bendito sea el Señor, porque lamentablemente esto se ha cambiado. Y hay mucha gente dejándose mover por espíritu. La Biblia dice que vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios, que son los mismos espíritus engañadores que entrarán en hombres, levantarán hombres, ¿verdad? Perversos, hombres engañados, ¿verdad? Hombres con visiones erróneas o fuera de la palabra del Señor o del principio del Señor. Bendito sea el Señor, la palabra de Dios, y engañarán a multitudes. Si es posible, a los escogidos se levantarán también falsos maestros conforme a su concupiscencia y apartarán del oído, ¿verdad? De la verdad al oído, dice, para no escuchar la verdad. Y hay mucha gente apartado su oído de la verdad, no quiere escuchar la verdad. Mucha gente no quiere escuchar, gloria al Señor, ¿verdad? La verdad es bíblica, lo que en sí la palabra de Dios relata y enseña. Gloria al Señor. Entonces debemos mantenernos firmes nosotros en nuestras convicciones bíblicas, en nuestra creencia bíblica, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice que esto implica la capacidad de discernir y no dejarse llevar por argumentos falsos o por falsas doctrinas, ¿verdad? Falsas enseñanzas, ideas erróneas o emociones que no sean fundamentadas, ¿verdad? Que no tengan que ver nada con la Biblia, defendiendo una postura con base sólida, ya sea la propia, la de la razón o la de una fe determinada. Y hay una sola fe determinada, y es aquella fe que es por la palabra, porque hoy tenemos ciertas religiones, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Los católicos, adventistas, testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Los padres de sufrir, entre muchas otras que se han levantado cesta también, que cuando tú lo examinas por la palabra, ¿verdad? No tienen el Espíritu Santo, número uno, y no tienen la doctrina verdadera, la palabra verdadera, gloria al Señor, porque se rigen por libritos y no por la palabra de Dios. Y aquel que le añade o le ponga, dice que su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces, hay que permanecer firme. Cristo viene. Hay una gran apostasía moviéndose en todo el mundo, aleluya, y verdad, y se han levantado iglesias, entre comillas, cristianas, entre comillas, verdad, que dicen que son pentecostales, entre comillas, que tienen a Dios, que tienen el Espíritu Santo, que predican una doctrina verdadera, verdad, gloria a Dios. Pero cuando tú ves su práctica, sus acciones, que tienen el mundo metido en la iglesia, que practican lo mismo que el mundo, que no tienen una diferencia del mundo, hablan con el lenguaje del mundo, entonces entendemos que el Espíritu de Dios no está ahí. El apóstol Pablo le habló claro a los corintios, le dice: ustedes no han recibido el espíritu del mundo, el espíritu de error, sino el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hay gente que todavía portan el espíritu del mundo. Y tienen que ser libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Pablo aquí está hablando una verdad, porque si Pablo lo vivió en su tiempo, ¿verdad? Entonces le está exhortando a los tesalónicas, gloria a Dios, y hoy nos exhorta a nosotros también, porque las cosas empeorarían. Las cosas serían más fuertes cada día. Y hoy estamos viendo una gran apostasía grande que se ha metido entre nos, ¿verdad? Gloria al Señor, que el enemigo se ha aprovechado para opacar la iglesia, para engañar las almas, para desviar las almas, para desviar del propósito de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. A lo que han de ser salvos, y qué bueno que siempre Dios tiene un remanente, qué bueno que siempre Dios siempre se ha, ¿verdad? Gloria a Dios, se ha provisto un remanente que no doblan su rodilla ante los baales, que no doblan su rodilla ante el pecado, que no doblan su rodilla. Entonces, una de las señales de la venida de Cristo es la gran apostasía que habría de venir, la gran apostasía que habría de venir. Gloria al Señor. Entonces, por eso estamos viendo todo movimiento que estamos viendo a nivel mundial, político, religioso, en la sociedad, ¿verdad? En los militares, en las entidades, llámese, ¿verdad?
la justicia, llámese universidad, llámese escuela, llámese todo entidades, ¿verdad? Terrenal, gloria al Señor. Estamos viendo los movimientos contrarios a los principios de Dios y a los principios morales en la humanidad que se están moviendo, y nada, esto no es un secreto. Esto lo dice la palabra de Dios. Habla del misterio de la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Que habla aquí el versículo 7, ¿verdad? Gloria al Señor. El versículo 7, que habla aquí del misterio, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que quien es presente lo detiene hasta que ella a su vez se ha quitado de medio. El misterio de la iniquidad que tenga acción significa que la fuerza del mal y la rebelión contra Dios están operando de manera secreta en el mundo, aunque su manifestación completa aún está contenida. Este concepto extraído, ¿verdad?, de la palabra del Señor, dice que indica que el pecado y la apostasía están extendiéndose y corrompiendo a la sociedad. Escuche bien, preparando el escenario para un futuro clímax con la revelación del anticristo. Todas estas leyes, ¿verdad?, contra la palabra de Dios, toda esta rebelión, ¿qué detienen la manifestación del anticristo? Porque el anticristo no puede manifestarse todavía, aunque estamos viendo las señales anticristo que se están moviendo por el mundo entero, ¿verdad? Estamos viendo cómo la gente odia lo de Cristo, ¿verdad? Cómo persiguen, cómo le quitan la vida a personas por servir a Cristo, por adorar a Cristo, por servir al Hijo de Dios, benditos. Y cuántas oposiciones, ¿verdad?, en contra de la escatología, de los cumplimientos proféticos de la Biblia. Y de esto se habla poco en muchas iglesias. Solamente se habla de riqueza, solamente se habla de éxito, solamente se habla de todo lo que tiene que ver con lo de abajo y nada con lo de arriba, de tú ser grande, ser poderoso. Y me llama la atención un predicador, pastor, que estaba viendo, ¿verdad?, hablando de cómo el enemigo sagamente, encubiertamente, como dice la Biblia, porque estamos claros, lo que Dios le ha dado discernimiento y el Espíritu le revela lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Estamos claros, gloria al Señor, de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? De lo que no está bien entre nosotros, de lo que no está bien en la sociedad, en la humanidad, ¿verdad? Lo que está corrompiendo la humanidad y lo que ha corrompido muchas congregaciones que profesan a Cristo, pero dice que con su boca lo confiesan, pero su corazón, aleluya, o con sus hechos lo niegan. Confiesan con su boca, ¿verdad?, y alaban a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y es lo que el apóstol Pablo nos está percibiendo a la iglesia. Gloria a Dios, de que no nos dejemos mover por personas que van a querer corromper nuestro corazón, van a querer corromper la doctrina de Cristo, van a querer opacar, callar a los verdaderos predicadores, a los verdaderos pastores, a los verdaderos, ¿verdad?, que hablan de parte de Dios por profecía, que Dios les revela, gloria al Señor, que Dios trata, aleluya, para la edificación de la iglesia y para que la iglesia se mantenga preparada para el evento más esperado de la iglesia, que es el arrebatamiento y rapto de la iglesia, que es lo que la iglesia, ¿verdad?, gloria a Dios, fundamentada por los apóstoles y profetas de Jesucristo, estamos esperando. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos viendo la rebelión contra Dios, cómo el mal se ha incrementado en nuestra sociedad, cómo la fuerza del mal y la rebelión contra Dios están operando al nivel mundial de una manera impresionante. Todo esto habla de la venida de Cristo. Nada de esta maldad, de esto malo, dice que con el bien nosotros vamos a vencer el mal. O sea, ¿cómo vamos a vencer el mal cuando no somos partícipes de ese mal? Nosotros no somos participantes del mal. Nosotros somos practicantes del bien. Porque el que es de Dios, aleluya, ¿verdad? El que es de Dios dice que no practica lo malo, no hace lo malo, no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es del enemigo, ¿verdad? Y lo dice claramente, es del diablo el que practica el pecado. La Biblia lo habla claro. Bendito sea el Señor. Entonces, iglesia, tenemos que estar atentos, despiertos,
tenemos que despertar del sueño, tenemos que despertar de esta gran apostasía que se está moviendo, que está atrapando familias, que está atrapando especialmente una gran cantidad de jóvenes que a uno le duele en el corazón. De verdad, la mayoría atrapando la generación nueva para que la nueva generación se levante sin conocer los principios espirituales. Hoy escuchaba a otro predicador que hablaba de la posición del pastor, que no se iba a perder, gloria al Señor, ¿verdad? Y que no lo vieran como su enemigo, hablando de la iglesia y a todo, ¿verdad? Los que lo visualicen, que no lo vieran como su enemigo, pero hay todos tipos de congregaciones hoy que se le atribuye el nombre de iglesia cristiana, ¿verdad? Entre comillas. Bendito sea el Señor, que beben, que bailan, que fuman, que juegan números, que andan en desnudez, que andan en sensualidad. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la apostasía que la Biblia está hablando, que se hacen lipos, que cuantas cosas se permiten ahí, y la Biblia habla de Jesús, hablándole por medio del apóstol Juan a la iglesia de, ¿verdad?, de Tiatira, aquella iglesia que aquel líder permitía, ¿verdad?, toleraba. Y cuánta tolerancia, si eso era ayer, gloria a Dios, si eso era en los tiempos pasados, en aquellos años, ¿verdad?, 100, ¿verdad?, o 90, ¿verdad?, gloria al Señor, después de Cristo, miles de años, ¿verdad?, mil y pico de años después, las cosas han empeorado. La iglesia debemos mantenernos alineados en santidad, en justicia. La venida de Cristo está cerca. Estamos viendo el misterio de iniquidad, cómo se está moviendo la fuerza del mal, los ataques contra la iglesia, contra la doctrina verdadera. Aleluya, la doctrina que nos manda a orar, que nos manda a congregarnos, que nos manda a vivir una vida en santidad por dentro y por fuera. Aleluya, la doctrina, ¿verdad?, que nos manda a ayunar. Hay ya hasta congregaciones que ya no se puede hablar de ayunar, de orar, incluso que no se puede ni mencionar el nombre de pecado, no se puede mencionar el nombre de Satanás, no se puede, ¿verdad?, hablar, gloria al Señor, sino lo que un grupito quiere, y es lo que la palabra de Dios está hablando. Gente que dicen que Dios le dijo, que Dios le habla, que, ¿verdad?, que hablan por el Espíritu, pero no por el Espíritu de Dios, porque la espada del Espíritu es la palabra. Dice Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, todo pastor, todo predicador, aleluya, todo aquel, gloria al Señor, porque hay gente que pueden agarrarte un pedacito de la Biblia y confundírtela y alterar lo que dice la palabra, como hemos visto personas, hemos visto ciertos, ¿verdad?, predicadores, personas, bendito sea el Señor, que han sacado la palabra de Dios de muchos eventos para proyecciones personales, para proyecciones de buscar, ¿verdad?, ganancia deshonesta, para ocultar cosas. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, que no, quizás no la voy a decir por aquí, gloria al Señor, pero es lamentable cuántas personas, aleluya, ya la Biblia lo dice, siguen esas disoluciones, esa disolución, y no quieren seguir a los pastores verdaderos. Pastores que hablan claro, gloria al Señor, pastores, ¿verdad?, que hablan lo que es santo y profano, porque esto también se ha sacado de la iglesia. No hay un discernimiento de lo que es santo y lo profano. Yo como predicador, ¿verdad?, gloria al Señor, que ha visitado muchos lugares por la gracia de Dios, incluso fuera de mi nación, otras naciones, muchas veces tú no sabes si una persona, ¿verdad?, que tiene años, es cristiana o no. Y tú no sabes si en esa cierta iglesia tú haces el llamado si a un amigo o a un cristiano, a un líder, que tú, porque no hay una diferencia, y lo de Dios hace diferencia, de modo si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso es que Dios demanda santidad de su iglesia, que si nos apartemos del pecado, nos apartemos de la influencia del mal, nos apartemos de toda apariencia de piedad, nos apartemos de toda apariencia que tenga que ver con el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay mucha gente amando al mundo dentro de nos. Hay mucha gente amando al mundo, la riqueza del mundo, el poder del mundo, la política del mundo, la cosa del mundo.
nosotros los cristianos no somos de este mundo. Aunque estemos en este mundo, estamos, aleluya, cumpliendo una asignación. Desde que nos entregamos a Cristo, se nos ha entregado una asignación, bendito sea el Señor. Aleluya, y es predicar este evangelio del reino de Jesucristo en todo el mundo. Amén. Entonces, estamos viendo la rebelión que hay contra Dios, cómo el sistema se ha ensanchado en contra de la iglesia, en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios, en contra, escuche bien, que debemos orar por esos presidentes que tienen temor de Dios todavía, le queda todavía un poquito de temor de Dios, esas autoridades, esos políticos, esas autoridades que todavía le queda, aleluya, temor de Dios, y que Dios lo ha levantado, gloria a Dios, y lo ha mantenido ahí. Aleluya, y siempre honran a Dios. Hay otros que también, para confundir, pueden hablar de Dios y pueden, ¿verdad?, gloria al Señor, pero con su segunda intención, aleluya, haciendo cosas también ocultas en secreto, cuando Dios lo revela todo, y ellos mismos se manifiestan a su tiempo. Porque estamos viendo el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, ¿cómo va? Porque la venida de Cristo está cerca. Se acerca el arrebatamiento, se acerca el rapto de la iglesia. Aleluya, iglesia, debemos levantarnos en el nombre de Jesús, debemos orar más que nunca. Yo sé que hay guerra, yo sé que hay batalla, yo sé que hay dificultad, hay situaciones, bendito sea el Señor, un levantamiento de la fuerza del enemigo como nunca, pero Él no ha dado potestad. Dios ya es serpiente, el Cristo de gloria no ha dado potestad. Dios ya es serpiente y escorpión y de contrarrestar. Joelvis Núñez.